Nelson Rodríguez es quien nos acompaña a continuación, ¿cierto? Nelson Rodríguez es profesor de filosofía, doctor en filosofía con subvención en estética y teoría del arte, y él va a tomar la palabra y va a evocar, yo creo, la memoria, se darán cuenta por qué. Muchas gracias, amigo mío, por estar con nosotros, por acompañarnos, y quedas entonces con el micrófono abierto. Bien, muchas gracias. Un honor estar invitado en este panel. A todos, a todas, también a los Telezoom auditores, digamos, que nos están viendo y que están participando. Agradecido de la escucha. Sí, realmente las palabras de Valesca, como las poesías escuchadas, los textos, los cantos, obviamente alimentan un río, ¿no es cierto?, que viene a proponernos a discutir sobre la memoria, y obviamente a discutir de un modo de tensionar precisamente, ¿no es cierto?, esa memoria que nos llega, o esa memoria que construimos, o esa memoria que deconstruimos. De algún modo, el sufrimiento de la gente hoy día no es nuevo. El sufrimiento de la gente por el hacinamiento no es nuevo. 1925, 1932 fueron épocas también donde el hacinamiento en Chile, de las clases populares, ¿no es cierto?, fueron épocas de reconversión de lo social y lo político. En esa idea, el patrimonio, ¿no es cierto?, también hoy día nos permite rearticular, deconstruir su misma acepción de ser patrimonio. Eso que heredamos, ¿no es cierto?, no necesariamente viene de la dictadura, ¿no es cierto? También esa dictadura que heredamos como sistema político también tiene que ver con el patrimonio de la democracia que nosotros también supimos llevar, ¿no es cierto?, en su bandera como bandera de lucha, pero también sin darnos cuenta del sistema en el que estamos viviendo. En ese sentido agradezco la participación digamos, de haber estado acá en este panel y escuchando a todos y a todas. Voy a leer mi texto. Quiero recordar, a propósito de memoria y a propósito de mujeres, a propósito de arte, a una mujer que murió hace poco, Gracia Barrios. Tal vez el cuadro que recorra en estos días en la despedida de Gracia Barrios sea un óleo sobre tela sin título, América de 1971, o la apariencia de los rostros diseminados. En pocos cuadros en la obra de Gracia aparece la diseminación como esa forma de reconocer aquello que dejamos escapar, dejamos de ver o bien nos volvemos indiferentes. Diseminados también porque aparecen anunciando en la inmensidad del espacio, de la cultura, de la geografía, una denuncia, un relato por el que a fragmentos o a voz baja resuena un dolor en el pálpito de un corazón. ¿Son rostros diseminados? No, no son rostros diseminados. Gracias a Gracia son los nombres por los que se comprende la tierra. Son los hombres, las mujeres, los niños y niñas que sostienen el nombre de la tierra, el nombre del continente, el nombre de Chile. Gracias a Gracia, la dignidad fue instalada con una voz sencilla, humilde y casi silente. Gracias a Gracia, el dolor y la dignidad podían escucharse con la suavidad de las brochas, pinceles y a veces con las mismas y propias manos que entonaban los cuadros de Gracia. Gracias a Gracia, los colores, todos hechos desde la tierra, el don se vuelve carne, en los rostros diseminados, pues no es el negro ni el rojo, sino el barro y la sangre,
no es la violencia, es el viento que entra en el alma para derribar la modorra de los burgueses. Gracias a gracias, mujer, madre, esposa, amante, ¿acaso la labor de quien puede llamarse artista? Tierra, carne, sangre, luz, viento y trinos que se alejan y que vuelven en la voz de los que luchan, en la voz de los que caen, en la voz de los que encienden, en la voz de los que duermen, en los cuerpos que se abrazan a nuevos caminos, como los cuerpos que despiertan en semillas. Semillas de mujer despiertan este día, tu adiós, gracia, porque tu obra levanta la voz de los que sufren. Gracias, gracia, porque tu obra no cesa de ser política, no descansa ni se cansa en cada uno de los conflictos sociales, culturales, por los que la condición humana se vuelve centro de tu obra, de tu palabra, de tu corazón y de tu esperanza. El arte aún tiene en gracia el don de ser contexto, de ser espacio en el límite de una frontera y a un paso de lo universal. El arte en gracia aún tiene en sus caminos la gracia de ser historia por la historia, para la historia, hacia la historia. Nosotros, profesores, en el arte, en la estética, en la filosofía, en la historia, en la lengua, agradecemos a Gracia por enseñarnos el arte de hacerse pálpito de las horas con la suavidad con la que una mano se deja seducir por la tela de un texto, de un discurso para levantar a los caídos, a los que sufren, para levantar la lucha sin encender los fuegos. Ese es mi texto. Muchas gracias Nelson, tremendo texto, evocador sin lugar a dudas, no solo desde la figura a quien estás homenajeando, ¿cierto? Y a memoria de su trayectoria, te agradezco aquello, y por eso es que finalmente estamos en este cierre de conversatorio también con tu lectura. Interesante esa introducción, ¿cierto?, a que lo que está pasando ahora no está pasando ahora solamente. Y eso yo creo que reconfigura un poco las miradas de lo que entendemos por memoria y de lo que estamos entendiendo también por estas crisis en las cuales estamos insertos. Te agradezco ese escrito y te pediría, si pudieras, solamente en 2 segundos, ¿cierto? No solo porque escoger a Gracia, entendiendo, ¿cierto?, la reciente partida, sino que cómo estas palabras te hacen un sentido a ti desde el patrimonio, con la labor que tú haces a diario, porque tú siempre has dicho, aún siendo un doctor en filosofía, yo siempre te escucho decir que primero eres profesor. Entonces, quizás un mensaje desde esa mirada y del patrimonio que hablábamos y la memoria hacia la educación, ¿qué nos puedes decir? Yo quisiera, a propósito de Gracia Barrios, de su cotidianidad en la pintura, de su pincelada diseminada casi como si fuera lo efímero, pero al mismo tiempo la voz punzante del momento, quisiera, gracias a Gracia, hablar o dejar de hablar de patrimonio, a lo mejor hablar de matrimonio, aquello que hereda, no en términos de lo que viene, sino de lo que viene, transformarlo en novedad a partir de lo que vivimos. Me hacía mucho sentido el poema de Miguel y del relato, ¿no es cierto?, de sus clases, él como educador popular, ¿no es cierto?, el contexto con los estudiantes puede, ¿no es cierto?, ser también una forma de construir un matrimonio o un patrimonio en términos de heredar y dejar por herencia otra forma de convivir, otra forma de hacer política, otra forma de construir escuela, otra forma, ¿cierto?, de construir relatos. Es desrelatar, ¿no es cierto?, de algún modo las formas de convivir.
yo creo que de algún modo el encuentro de ser profesor a mí me anima el hecho de poder estar permanentemente haciéndome cuestión yo mismo de mis énfasis como profesor. Soy autocrítico en eso, hay que dejar de hablar y hay que escuchar más a quienes están delante de nosotros para construir un nosotros más próspero, digamos, respecto de cómo lo construiría en este caso una mujer como Gracia Barrios. Una voz silenciosa, una voz que se hace humilde, pero no deja de poner en cuestión el momento, en cuestión la historia, el día, la hora, la vida misma. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias.